y realmente es como para prestarle mucha atención. ¿Listo, Armando? Es muy tecnológico, muy complicado. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan así? Hablo fuerte y si hacemos silencio más o menos me escuchan. La verdad que es muy incómodo estar con el micrófono en la mano y si no me dicen, me hacen así, que no me están escuchando y vuelvo a subir la voz. La presentación, bueno, está extraída básicamente de una serie de slides que están relacionados con tecnología que habitualmente la compañía en la cual trabajo desarrolla. ¿Sí? Lo que digamos voy a presentar básicamente es esa información un poco más agnóstica desde el punto de vista de productos. ¿Sí? Y voy a intentar, digamos, hacer una exposición de una visión más teórica sobre lo que hoy se aplica, lo que vemos en un montón de lugares que cada uno a veces estamos utilizando, tecnologías de certificados o estamos utilizando tokens o escuchamos muchas de esas tecnologías dando vuelta. Voy a intentar hacer una abstracción de cómo analizarla o cómo hacer un acercamiento de un análisis un poco más agnóstico desde el punto de vista de la tecnología. O sea que, por favor, sean bondadosos con la evaluación. Obviamente, sé que la mayoría que están acá son gente de banco y lo que los convoca habitualmente es el tema del fraude. ¿Sí? Nadie aplica tecnología de seguridad salvo que tenga alguna problemática y hoy la problemática es el fraude que existe, que es cada vez mayor. ¿Sí? Y esto, obviamente, tiene un único motivo, que es que hay gente que se aprovecha de ese fraude y explota los riesgos implícitos que tiene cualquier aplicación de tecnología. Así que llegar realmente al riesgo cero es imposible, teóricamente, ¿sí? Pero lo que vamos haciendo en esta carrera es básicamente buscando nuevas herramientas que nos permitan reducir ese riesgo a una variable más o menos aceptable para el negocio. El riesgo es demasiado alto. Cualquier gente de negocios no tecnológica dice, no, esto es demasiado, no lo hacemos, ¿sí? Como técnicos, digamos, deberíamos intentar hacer más o menos lo mismo. Lo que pasa es que siempre nos cuesta un poco más evaluar los riesgos desde el punto de vista de negocio, sí los evaluamos mucho más fácilmente desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista de negocio a veces, digamos, nos cuesta un poco hacer la predicción de cuánto exponemos una organización cuando estamos utilizando una tecnología demasiado débil. Entonces, eso es básicamente lo que nos convoca. Y para un poco darle contexto, estas son algunos 4 slides de una encuesta que se hace en Estados Unidos, las instituciones financieras. Esta es la del 2010, que se publicó en el 2011, no está publicada la del 2012 aún, ¿sí? Donde habla justamente de una encuesta sobre el fraude que sufren estas instituciones financieras. Las voy a leer porque no me las acuerdo, básicamente. Bueno, como pueden ver ahí, el fraude mayoritario sigue estando en cosas que no son necesariamente lo que estamos habituados a pensar, que es el tema de phishing, etc., sino con el tema de las tarjetas. La cuestión es cómo consiguen esa información de las tarjetas. Probablemente uno de los motivos por los cuales consiguen esa información es por sistemas informáticos y no por los sistemas tradicionales habituales, que era robar la banda cuando se copia, cuando se pasaba por un post que no correspondía, etcétera, etcétera. Es decir, hay algo de esta información que vive en el primer bar que dice 82, que en realidad está explotada en base a que se consigue la información desde otro método. ¿Cuáles son las pérdidas no financieras? La pérdida de productividad es el motivo, digamos, la causa mayor que tienen estas organizaciones, las instituciones financieras en Estados Unidos, cuando tienen algún tipo de fraude. Esta es muy curiosa. ¿Cómo detectan el fraude? ¿Sí? Detectan el fraude porque alguien les avisa. ¿Sí?
no porque tienen un sistema interno que permita detectar el fraude. Entonces el 76% es cuando un usuario notifica el fraude, ahí realmente se dan cuenta de que están teniendo algún tipo o que tenían una vulnerabilidad que está siendo explotada, ¿sí? O algo que directamente desconocían. Y la última es, ¿qué piensan hacer estas organizaciones a futuro para reducir esto? Bueno, la mayoría de ellas habla de utilizar tecnología de autenticación más robusta. Las demás son una detección de fraude, sistemas de detección de fraude, un poco las tecnologías que hoy están en boga para aplicar en cualquier tipo de soluciones que tengan que ver con usuarios y este tipo de cosas. Bueno, esos son, digamos, dos pantallazos de lo que ocurre, de lo que nos convoca básicamente, ¿sí? A ver, ¿quiénes son los movilizadores de aplicar una tecnología de seguridad? Porque, como todos sabemos, aplicar seguridad es, digamos, generar una distorsión en el gusto de los usuarios, ¿sí? A nadie le gusta que le pongan un nivel más de seguridad. Por lo tanto, ¿quiénes serían los movilizadores o los motivadores que deberíamos tener para utilizar tecnología? Por un lado están los consumidores, ¿sí? Los consumidores exigen más niveles de seguridad, algunos de ellos, aunque no quieren que se los moleste, pero sobre todo están teniendo problemas de phishing y están teniendo problemas de confianza sobre el tema de las instituciones. Esto surge de encuestas que nosotros realizamos anualmente. Realizamos una encuesta a unos 800 consumidores finales, de las cuales evaluamos cuál es su sensibilidad desde el punto de vista de la seguridad, ¿sí? Y el otro movilizador es básicamente las buenas prácticas o las mejoras de práctica o los cumplimientos de norma y por supuesto la reducción del riesgo que las organizaciones tienen por sí dentro de sus, digamos, obligaciones. Entonces, estos son los dos únicos movilizadores a grandes rasgos que tenemos como para aplicar tecnologías de seguridad en las transacciones. Como comentaba anteriormente, digamos, obviamente si aplicamos mayores niveles de seguridad vamos a reducir la usabilidad. Y hoy nos encontramos en muchas transacciones en las cuales estamos en esta barra, ¿sí? Una seguridad insuficiente para llevar a cabo o, digamos, esa seguridad genera un riesgo demasiado alto para determinadas transacciones. Pero por el otro lado, agregar demasiada seguridad puede generar un problema de usabilidad. Esto sería no aceptable, tener nada. Hoy no, hace 50 años atrás sí. Nadie pensaba que iba a haber un hacker, pero hoy no es aceptable. Y en realidad hoy nos encontramos que la mayoría de la tecnología están relacionadas con lo que sería centrado en el usuario, es decir, autenticar al usuario, básicamente, y con una autenticación bastante simple, de login y password, ni que decir de password de 4 números digitales. Entonces, eso es un poco lo que hoy tenemos. Y algunos ya se encuentran por obligaciones, o a veces por convicción, en este grado, digamos, de seguridad, donde en realidad ya no solamente se fija en el usuario, sino también que se fija en la transacción e intenta hacer un matching entre ambos, ya sea elevando el nivel de seguridad sobre el usuario, utilizando múltiples factores de autenticación, o elevando el nivel de seguridad sobre las transacciones, ¿sí? Por supuesto que para elevar el nivel de seguridad sobre las transacciones se necesita también tecnología, no es simplemente, digamos, así nomás, sino que hay una cierta tecnología que se puede aplicar sobre eso. Y en el medio, ¿sí?, nos encontramos con una suerte de una ayuda no predictiva, que es el tema del comportamiento. Es decir, no podemos estar seguros de las cosas que hace un usuario, pero más o menos podemos medir el comportamiento de su usuario y en función de eso tener una barrera o una prevención de si una operación es verdadera o no, o si el usuario se está logueando de donde corresponde o no, ¿sí? Esa sería
a grandes rasgos, digamos, un panorama de las tecnologías que hoy tenemos aplicadas sobre transacciones y una visión de cómo se ven. Por supuesto que para aplicar estas tecnologías la mejor forma es hacerlo en capas, como siempre se nombra, y las capas son bastante, podríamos decir, obvias, que sería, la primera capa sería generar un grado de confianza y de seguridad sobre el canal, ¿sí? Desde el punto de vista del usuario y por supuesto de los datos. La segunda capa estaría relacionada con garantizar la autenticidad del usuario que está ingresando, ¿sí? O la autenticidad de la transacción que está ingresando. Y una tercera capa sería básicamente determinar si esas transacciones son raras. No necesariamente porque sea rara es fraudulenta, ¿sí? Pero sí detectar de que es rara nos previene, digamos, de esos casos que hablábamos recién, de que el 76% se da cuenta de que hay una transacción fraudulenta cuando el usuario la informa. Entonces, no, son capas complementarias, pero ninguna sustitutoria de la otra. Tener una autenticación más robusta, por supuesto que va a reducir las transacciones fraudulentas, ¿sí? Pero las transacciones fraudulentas, así todos se podrían llegar a producir en un futuro, en el caso de que esa seguridad, digamos, sobre el usuario sea vulnerada. Siempre cuento una anécdota, que es, yo estaba usando una tarjeta de crédito en México, fui a una farmacia y compré una cosa muy barata, ¿sí? Y acá llamaron a casa diciendo, sí, yo no había dicho que estaba allá ni nada, llamaron a casa diciendo, digamos, está en México, no sé cuánto, se ha hecho tal operación, sí, como. Eso, digamos, es una prevención, una detección de lo que estaba ocurriendo, creo que a muchos les debe haber pasado, ¿sí? La confirmación que nos piden muchas veces cuando pasamos aquí, vamos a un supermercado y pasamos 2 veces la misma tarjeta para hacer una compra, nos olvidamos algo, volvemos a pasar, se pasa 2 veces, se detecta de que es una operación anómala, ¿sí? No fraudulenta, pero sí anómala. Y en eso básicamente se basan los sistemas de detección de fraude. Yo te aviso. Entonces vamos a la primera capa. La primera capa es básicamente la parte de SSL, ¿sí? Hoy está bastante bien resuelto y casi como un avance después de 10 años, los navegadores, o sea, los desarrolladores de navegadores, los generadores de certificados y todo, digamos, el mercado al respecto, se han puesto de acuerdo en elevar los niveles de seguridad con respecto a la emisión de los certificados y hacer que determinados certificados se muestren de color verde, ¿sí? Cuando la barra cuando se encuentra un certificado de ese tipo del otro lado. El navegador muestra la barra de color verde. Eso que parece algo tan trivial, en realidad llevó mucho esfuerzo y hay un grupo, un foro en el cual se discuten todas estas tecnologías y en las cuales se va avanzando año a año. Por ejemplo, hace poco acaba de salir una nueva resolución que en el 2016 no se van a permitir emitir determinados tipos de certificados, ¿sí? Es decir, se está intentando mejorar el nivel de seguridad desde el punto de vista del canal como una herramienta necesaria para evitar el fraude, sobre todo para que la persona no caiga en un lugar y ponga la password, caiga habitualmente en un caso de phishing, ¿sí? Entonces, una forma de instruirlos sería justamente decir, mire, si hay una barra verde, hay un proceso de validación robusto, ¿sí? Y no como hoy, que en realidad, digamos, uno podría instalar un certificado de cualquier forma y digamos, no tendría esta detección. Bueno, eso es una etapa que hoy está bastante avanzada, ¿sí? Lo segundo, y esto creo que todo el mundo lo sabe, ¿alguien no lo sabe? ¿No? ¿Todos lo saben? ¿Sí? Levanten la mano, por favor. Esto es algo bastante obvio, ¿sí? Que al aparecer todas las tecnologías de autenticación,
hubo una forma de clasificarla, que en algo que yo sé, algo que yo tengo y algo que yo soy, con esas características. Un PIN, un token y algo biométrico como grandes rasgos, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que esas cosas no son porque sí, así. No es que a alguien se le ocurrió decir, bueno, pongamos estas cosas como 3 nombres, parecen muy lindos, son cortitos, ¿sí? Y a todos nos parece bien. Cada uno de esos atributos, cada una de esas tecnologías tiene que tener un conjunto de atributos asociados, ¿sí? Por ejemplo, algo que yo sé debería ser algo difícil de adivinar, ¿sí? Fácil de memorizar y difícil de robar. Es decir, tiene que tener una serie de atributos. Algo que yo tengo debe ser transportable, físico, no copiable, otra banda o medio y resistente a un ataque de fuerza bruta. Es decir, no podemos decir que cualquier cosa es algo que yo sé, algo que yo tengo. Y uno de los problemas que tenemos habitualmente es las tecnologías que en realidad comparten estos atributos o que pasan muy fácilmente de un atributo a otro. Algo que yo tengo a ser algo que yo sé. Y voy a hacer la misma pregunta de siempre. ¿Cuántos de ustedes fotocopió o copió o le sacó una foto a su tarjeta de coordenadas? O sea, el atributo de algo que yo tengo se convirtió en algo que yo sé. Ya no sabes si lo tengo yo. Me mataste la pregunta, te iba a preguntar si una vieja discusión filosófica que tengo, si la tarjeta de coordenada es algo que yo sé o algo que yo tengo. Es algo que yo tengo, pero en realidad es algo que yo tengo si la protejo en esas condiciones, ¿sí? La cuestión es que debería ser resistente a todas estas condiciones. Si yo una tarjeta de coordenada puedo agarrar y copiarla en una página, ¿sí? Por un ataque de phishing o porque saco una foto, la convierto muy fácilmente de algo que yo sé, de algo que yo tengo en algo que yo sé. Y hay que pensar que el usuario no va a ser, aunque quiere seguridad, no es un aliado. El usuario lo que quiere es evitar todas las pautas de seguridad. Entonces, si le permitimos poner clave 1234, va a poner 1234. Entonces, si una tecnología que nosotros estamos aplicando y es muy fácilmente que el usuario la lleve, o sea, porque esta discusión la podemos tener acá y a lo mejor nos vamos convencidos 100 personas, ¿sí? Pero no es, digamos, la mayoría no va a tener esta conversación y lo que va a hacer es va a buscar el camino más fácil para resolver su problema. Y por supuesto, con respecto a las tecnologías de robustecer la tecnología de autenticación, hay un montón. Y cada día aparece una nueva, ¿sí? Tokens, la máquina, ya las máquinas vienen con procesadores, con, digamos, los nuevos Intel vienen con un generador de OTP dentro del BIOS, ¿sí? Con lo cual se puede utilizar eso, la máquina se puede replicar a sí misma. Los OTP, tarjeta de coordenada, USB, celulares, ¿sí? Desktop, bueno, recibir mensajes, recibir llamadas telefónicas, cualquier mecanismo que robustezca el mecanismo de autenticación, bienvenido sea, ¿sí? Se encuentra dentro de esta categoría. Y por último, bueno, antes de pasar al otro, esto es una digresión a gusto mío, porque es algo en lo cual yo trabajo mucho. No confundir dos tecnologías dentro de esto, que habitualmente se confunde, que es un certificado y un token, ¿sí? Utilizar un token que genera claves una detrás de otra es una contraseña, un PIN, y son parte de las buenas prácticas, ¿sí? que hacemos. Ahora, utilizar un certificado digital, no, aparte de ser parte de las buenas prácticas, tiene otras condiciones, que es básicamente, tiene un proceso de legislación y un proceso que se pueda asociar a los datos que las otras tecnologías no lo tienen, ¿sí? Aunque los dos pueden ser una tecnología básicamente de algo que yo tengo, ¿sí? No necesariamente el uso que se le puede dar es igual. Por supuesto que si lo decido nada más que para autenticarme, sirven los dos para lo mismo, ¿sí? Pero no necesariamente son lo mismo. Entonces, a modo de resumen, tendríamos que, desde el punto de vista de la segunda capa, esta capa de autenticación, tenemos un montón de mecanismos de único factor, de múltiples factores asociados a la identidad, etcétera, etcétera. Y seguramente esto va a seguir creciendo año tras año porque siempre hay alguien que se le ocurre algún nuevo mecanismo. La cuestión es que podamos saber
cómo clasificarlo, más o menos. Y por último, el tercer mecanismo, la tercera tecnología, es con respecto a la detección de los fraudes. ¿Y cómo funcionan los sistemas en este sentido? Básicamente a una transacción se tiene un sistema de detección de fraude basado en reglas, basado en comportamiento, hay distintos mecanismos, distintas tecnologías para hacer clustering de los casos, etcétera, etcétera. Y lo que se determina básicamente es si una transacción se encuentra dentro de un nivel de riesgo aceptable o no. Es decir, la compra que yo hice, la compra de pasar 2 veces la tarjeta en el mismo supermercado, se encuentra dentro de un parámetro correcto o no. Y en función de eso, lo que el sistema genera es un mecanismo alternativo para validar la transacción o no. En este caso, por ejemplo, mandando un mensaje al SMS, al celular, el usuario pone el PIN, aprueba, de ahí en más. Incluso el sistema va aprendiendo. Y a partir de ahí, sí, mira, esta persona es medio tarada, compra de aparte en el mismo supermercado, pasa varias veces, o sea, déjenlo para la próxima vez, que no volver a validarlo. ¿Sí? Entonces, este es el tercer sistema. Por supuesto que es predictivo y tiene falsos positivos. ¿Sí? Es decir, uno puede garantizar con esto de que siempre le va a pegar, pero por lo menos tiene la posibilidad de reducir ese 76% de casos donde el usuario llama. ¿Preguntas hasta ahora? ¿No? ¿O los perdí a todos en la primera parte o viene bien la presentación? Sigamos. Sí. Dale. Hace varios años que existe en los navegadores la posibilidad de cargar un certificado de identidad. Sí. Para certificar yo quién soy frente a una conexión Exactamente. con una entidad. Sí. Parece aparentemente una tecnología simple y puesta al alcance del usuario. ¿Por qué aparentemente ¿Por qué no se utiliza más? No hacen uso de eso como un factor? Ojalá usen más. ¿Por qué no hacen uso más de esa tecnología? Hasta ahora el único caso que conozco es el uso corporativo. Porque el usuario individual. Claro, la persona tiene banca electrónica y tiene un navegador que soporta eso. Sí. Mira, la tecnología es muy largo para desarrollar, pero lo hago más o menos corto. La evolución de la tecnología de firma, de utilizar certificados para autenticar a usuarios, por sí sola, para autenticar, podríamos decir que es costosa. ¿Sí? Y necesitas realmente proteger mucho más, o sea, cosas valiosas. Entonces, y por el otro lado, tiene todo también un andamiaje de emisión de certificados y administración de certificados que no es barata. Entonces, estos sistemas funcionan básicamente con grandes volúmenes. O las cosas son muy caras para proteger, digamos, por lo tanto aplicas la tecnología, o tenés un volumen muy grande de usuarios, por lo tanto vas prorrateando el costo entre ese volumen grande. Entonces, la evolución en el mundo no es para nada pareja. O sea, Brasil es el número 1 del mundo, por lejos. No hay ningún otro país en el mundo que tenga tan desarrollado a nivel de usuario final la tecnología de certificados. Estados Unidos, que es un gran productor de esto, en realidad lo tiene focalizado en determinados nichos, a pesar de que ha tenido varias vueltas. Y otro caso es España, donde esa tecnología es gratis, porque por ciudadano vos podés ir y pedir un certificado. En realidad la gente no lo utiliza mayoritariamente porque no tiene aplicaciones donde utilizar. O sea que el motivo de por qué no se desarrolla ahí, para todos los puntos. ¿Sí? Pero después, encantado, nos quedamos charlando un rato. Es lo que más me gusta. Se ríen ahí porque saben que, digamos, que ese tema me apasiona. ¿Qué cosas se utilizan para el tema de comportamiento? Bueno, estas son las variables habituales, el lugar donde uno se encuentra, si la computadora sigue siendo la misma. Todas estas son las variables y algunas más, por ejemplo, que no están puestas acá. Si yo hice una operación en un cajero, ¿sí? Un cajero con mi tarjeta, y de pronto estoy haciendo otra operación en otro cajero a 1000 kilómetros, obviamente eso
no cuelan. ¿Sí? Entonces, esas son la tercera capa de tecnología. Bueno. Y ahora vamos a hacer un intento. ¿Sí? O sea, esto es básicamente lo que hoy encontramos en el mercado con distintos productos. Pero nos cuesta muchas veces poder clasificar esto, ¿sí? Poder clasificarlo en un modelo en el cual sea más fácil. Me viene con una tecnología y digo, bueno, esta tecnología me va a servir para estas cosas. En seguridad informática, todos los que trabajamos de una forma u otra, tenemos una serie de terminologías sobre lo que es una vulnerabilidad, una amenaza, ¿sí? Un ataque que estamos sufriendo. Es decir, hemos podido desarrollar. Y es más, desde el punto de vista académico, para desarrollar determinados sistemas operativos, sistemas, digamos, hay una serie de modelos a los cuales podemos recurrir como para agarrar y decir, bueno, esto cumple con estas reglas, por lo tanto, si cumple con estas reglas, estoy evitando estas vulnerabilidades, estoy evitando estos tipos de ataques, etc. Ahora, eso no lo tenemos cuando encontramos todo este conjunto de productos, este conjunto de soluciones, y vamos a aplicarlo sobre la tecnología o sobre nuestras operaciones. Si nosotros tenemos operaciones en el banco con muchos tipos de operaciones, con distintos tipos de vulnerabilidades, con distintos tipos de ataques, ¿sí? Y tecnologías. ¿Y cómo las aplicamos? ¿Cómo las clasificamos? Bueno, ojalá alguien se sentara y hiciera un modelo que nos permitiera básicamente graficar esto. Y yo utilicé uno de los modelos, que es básicamente el que está basado en la información. Es decir, uno sabe que en cualquier tipo de transacción ocurre que la información fluye desde un origen a un destino, ¿sí? Y lo que va en el medio es información. Y tiene distintos tipos de ataques sobre esta información. Les pido por favor que abstraigan y después intenten verlo en los casos concretos. Por ejemplo, cuando uno se autentica, en realidad está llevando información desde uno al servidor. Cuando está uno aprobando una operación, está llevando información desde uno al servidor diciendo que esta operación se aprueba. Y eso es básicamente lo que hacemos siempre que operamos en un sistema informático. ¿Y cuáles son los ataques que normalmente tenemos sobre eso? Alguien ve la información, ¿sí? O sea, estos son modelos puramente teóricos. Alguien ve la información. Yo me estoy conectado, estoy poniendo alguien el password y alguien roba esa información. Por ejemplo, esto es lo que hace habitualmente un keylogger. Me roba la información en el momento en que yo la genero. La información llega al destino. Yo me termino de loguear, pero alguien se queda con esa información, que no debería. Esto sería algo más sutil. Es casi lo mismo, pero es yo caigo en un phishing. En realidad creo que estoy dando la información, pero en realidad se la estoy dando al intruso. Entonces, otro tipo de amenaza que existe. Tercer tipo de amenaza es se genera información que en realidad no tiene un origen cierto. Ahí nace una operación, ¿sí? El hacker se autentica, ¿sí? Envía un correo, envía la aprobación de una transacción, manda un correo diciendo, por favor, dale curso a esta operación. ¿Sí? Este es otro tipo de ataque con respecto a la información. Y el último es aquel que se mete dentro de la operación, perdón, este no es el último. Se mete dentro de la operación y la altera. En realidad deja que la operación pase, pero la va alterando. Modifica un correo, modifica una transacción. ¿Sí? Ese tipo es otro tipo de amenaza que tenemos. Y la última es impedir que la operación se realice. Esta parecería mucho más física desde el punto de vista de que yo hago una denegación de servicio de la operación, ¿sí? Pero démosle una vuelta más, que es yo permito que la operación se haga, pero lo que estoy acá graficando es que no puedo garantizar que la operación sea cierta, es decir, que sea repudiable. El banco se encuentra ante una situación en la cual tiene una operación que la otra persona desconoce.
Bueno, hay mucha teoría sobre esto que dibujé yo. Si nos olvidamos de que están pensando en la parte, digamos, de ustedes, de la parte... No le da el ok. No le da el ok. No le da el ok, por lo tanto, digamos, es una operación que no se puede garantizar. Pero es algo que no se hizo. No. Esta operación no piensa en realidad de que va desde la organización, desde el que genera hacia el destino, sino que el destino tiene una operación y no puede imputársela al origen. ¿Sí? No puede decir, o sea, sabe que la operación se hizo, tengo que ir 10.000, ¿sí? Cuando voy al origen, el origen me dice, no, yo no hice esta operación. ¿No? Entonces, este sería el gráfico relacionado con eso. ¿No? Esto es totalmente académico, ¿sí? Y tenemos un montón de modelos de esto en la computación, pero no tenemos nada que nos lleve estos modelos al tema de la tecnología que utilizamos. Y eso es un poco el desafío que tenemos como profesionales cada vez que nos enfrentamos ante la evaluación de una tecnología, ¿sí? Recién hablé de que tenemos HTTPS para encriptar las comunicaciones, tenemos simple password para un montón de operaciones, tenemos el token OTP, ¿sí? generamos una nueva clave, generamos otro token OTP que en realidad es un token un poquito más avanzado que se llama el Challenge Response. Ustedes me dicen algo y yo la clave que genero depende de eso. Tenemos certificados, tenemos comportamiento y tenemos un montón de otras tecnologías. La cuestión es cómo estas tecnologías se ven o beneficiadas o no sobre este modelo. ¿Sí? Y en realidad podemos ver fácilmente que muchas de estas tecnologías que utilizamos hoy son vulnerables, ¿sí? Altamente vulnerables, y las seguimos utilizando por un tema de práctica, ¿sí? Por un tema de que conviene, y seguimos aplicando capa sobre esas tecnologías, aunque la tecnología en sí va a seguir siendo vulnerable. Es decir, un login y un password es altamente vulnerable a que el intruso lo robe, por más que le pongamos cosas y cosas y cosas, ¿sí? Porque no lo va a resolver esa tecnología en sí. Lo vamos a tener que compensar con otras tecnologías. Y esto es, digamos, mi intento de querer explicar que cuando nos enfrentamos ante una tecnología para aplicarla sobre el sistema de seguridad, uno tendría que tener el trabajo de poder saber a qué va a defender, ¿sí? Cuál es la vulnerabilidad que tiene y cómo la va a aplicar. Porque no todas las tecnologías son iguales. Si uno habla fácilmente de que no, yo puse un certificado SSL y con eso estoy garantizado, y en realidad no, ¿sí? Con un certificado SSL ni siquiera garantizo de que un usuario no le vayan a robar el login y el password, ¿sí? Porque el usuario no conoce eso, no tiene el conocimiento todavía de poder evaluar eso, ¿sí? O uno está utilizando login y password y cree que va a poder resolver su problema de que no le roben la password, ¿sí? Sobre esa misma tecnología, y eso no va a ocurrir. Siempre que uno esté utilizando una tecnología con login y password, va a ser vulnerable, altamente vulnerable a que se lo roben, de una forma u otra, ¿sí? Pondremos paliativos, pero siempre va a ser vulnerable. Entonces, esto intenta ser un gráfico, es mucho más extenso lo que, digamos, porque hay que incorporar otras tecnologías y otras modalidades, a lo cual creo que todo el mundo se enfrenta cuando tiene que decidir sobre tecnologías de seguridad sobre transacciones financieras. ¿Sí? Voy a nombrar un caso, en realidad hay varios casos, pero voy a nombrar un caso, digamos, de un cliente nuestro. ¿Se puede? Sí. Bueno. El Banco Santander Río, desde hace varios años, antes, digamos, que fuese cliente nuestro, utilizaba tecnología de certificados digitales. De hace unos 5 años utiliza certificados, digamos, tecnología que nosotros le proveemos. Y esos certificados les permite para cualquier pyme o corporación, cualquier operación que tienen que hacer, la tienen que utilizar con certificados digitales. ¿Sí? No puede hacerlo si no tiene certificados digitales. Además, tiene otros mecanismos adicionales, como por ejemplo la división de roles
de múltiples firmantes, ¿sí? A uno que carga la operación y otro la prueba, ¿sí? Cuestión que va reduciendo estas brechas en el modelo, ¿sí? Va reduciendo, a veces no lo puede llevar a cero porque puede ser que los dos caigan, pero los va reduciendo. Hoy los certificados los utilizan en los navegadores, en las BlackBerry, digamos, y en tokens físicos que los conectan, ¿sí? Y aparte eso les ha permitido también incorporar otros circuitos que no necesariamente están relacionados con la autenticación, ¿sí? Firmar un formulario se puede hacer con esa tecnología, mientras que con otras tecnologías no se puede hacer. Hay otros ejemplos más, pero si quieren después los mencionamos. Y la conclusión. ¿Ahora me expliqué o la última parte fue caótica, no? ¿Ah? No, me río porque tengo una compañera de la facultad donde, digamos, es un poco dura, ¿sí? Pero creo que lo que nos encontramos aquí somos todos profesionales dedicados a la seguridad informática y creo que la pregunta que hacía él, bueno, esto es una tecnología de algo que yo sé o algo que yo tengo, nos enfrentamos muchas veces ante un montón de tecnología, ¿sí? Parecen todas la panacea de la solución, ¿sí? Yo tengo un celular que ahora saco la foto y con la foto me dice cuál es la transacción y me la manda por SMS. Bueno, veamos qué es lo que protege, veamos cuál es la vulnerabilidad que tiene y cómo la clasificamos antes de agarrar y ponerle un tilde verde como si fuese que esto nos va a resolver todas las soluciones. Entonces, las herramientas que utilicemos van a mitigar las vulnerabilidades, ¿sí? Existentes en todo sistema, encontrar cuál es la apropiada, no gastar más de la cuenta, no gastar menos de la cuenta, ¿sí? Es realmente el desafío. No se puede analizar solamente la tecnología, se necesita analizar el problema. No todos los problemas son iguales y por lo tanto las tecnologías, las vulnerabilidades que tienen determinados sistemas no son iguales. Y por lo tanto hay tecnologías que parecen muy buenas pero no son aplicables sobre esos sistemas, sobre esas vulnerabilidades. El gasto en seguridad no es optativo, ¿sí? O sea, siempre tiene que ser menor a lo que está protegiendo. Por supuesto que gasto más de seguridad que el activo que estoy protegiendo no tiene mucho sentido. Alguien se va a dar cuenta y va a decir, no, esto no es un negocio, salvo para el que vende la seguridad. Y digamos, si depende en qué momento uno haga la inversión, tendrá más posibilidad de recuperarla. Y esto que es a veces un poco sexista, pero es un poco, pero no encontré ninguna con un páramo. Es más sexista todo. ¿Ah? Es más sexista. Claro. En realidad siempre hay una oportunidad de aplicar seguridad y es en el momento en el cual uno se encuentra ante un ataque. ¿Sí? Nadie corre nadie pone un matafuego si no ve que se está quemando, ¿sí? Y después se da cuenta de que eso ocurre. Entonces siempre hay una oportunidad de aplicar seguridad. Nadie estamos exentos a sufrir algún tipo de ataque desde el punto de vista de la seguridad. Lo que a veces es muy difícil conseguir pioneros o visionarios que saben que eso ocurre, están un paso adelante, ¿sí? Y lo habitual es que la oportunidad se da en el momento de que estamos en la mitad del río. Y nada más, eso es todo. Ya volví. ¿Preguntas? Si sea tiempo, me pase. No, está perfecto. Fernando, vuelvo a mi consulta original. A ver. ¿Se escucha? Sí. ¿Por qué insistimos, vuelvo a la pregunta, ¿por qué insistimos que la tarjeta de coordenadas es algo que yo tengo? Porque inicialmente es algo que yo tengo. Pero no es algo que yo tengo, es algo que si yo me aprendo la tarjeta de coordenadas de memoria, es la tarjeta de coordenadas, es algo que yo sé. Bueno, está bien, pero si vos tenés una única copia, o sea, si vos tenés una única copia que es tu memoria, es algo que vos tenés, salvo que no la tenga otra, salvo que yo te clone, vos Si vamos al caso, la contraseña también es algo que yo tengo memorizado. Sí. A lo que voy a lo siguiente. Pero vos, pero para que es algo que yo tengo, tiene que tener otra serie de atributos. ¿Ok?
Tiene que ser algo físico. Sí. ¿Sí? Tiene que ser algo que vos detectes que perdiste. No, porque justamente si a mí me piden la tarjeta de coordenadas que yo la ingrese, en Ahí un se caso de convierte- phishing tradicional, Claro, pero ahí es algo que vos tenés, pero que muy fácilmente se convierte en algo que yo tengo, en algo que yo sé. A eso Por lo voy, tanto, exactamente. es muy vulnerable en ese sentido. Cosa que no pasa con un token, porque el token que genera claves, No, eso o sea, fuera de alguien te puede crear una página de phishing y robarte eso. sí, no, el token fuera de discusión, lo que yo voy es a la tarjeta de coordenadas que específicamente no me lo piden, yo lo tengo que tener físicamente al momento de hacer la transacción. Lo que yo tengo que tener es un dato que está escrito en la tarjeta de coordenadas. Que si tuviera que Bueno, tener el un papel, token lo también mismo. es el dato que Bueno, sí, genera. si yo enchufar La eso. cuestión es, ¿qué más tenés? O sea, Clarísimo, tiene que sí. ser robusto ante un ataque de fuerza bruta. Que vos consigas un dato no quiere decir que vayas a conseguir el siguiente. Seguro. Que veas una vez una visión no quiere decir que lo puedas replicar. Seguro. O sea, son una serie de condiciones sobre un atributo para decir que es algo que yo tengo. ¿Sí? Puede ser que sea algo que yo tengo y que muy fácil se convierte en algo que yo sé. Por lo tanto, ese pasaje lo hace vulnerable. Depende de cómo. O sea, si es algo que yo tengo y te lo tatúo acá, ¿sí? No va a ser algo que yo tengo. ¿Sí? Nunca es algo que te saques así y se lo pase a otro, no tiene sentido. Es decir, lo que no tiene que tener es la posibilidad de que se convierta en otra cosa fácilmente. Claro, eso es lo que yo voy, justamente que la fortaleza hoy en el sistema financiero, ya sea el chileno fue el primer caso de esto, en donde empezaron a aplicar un sistema barato como la tarjeta de coordenadas y automáticamente pasó lo que decís vos. Se transformó rápidamente en un sistema vulnerable en casos de phishing, en donde te piden los 81 campos de la tarjeta de coordenadas. ¿Quién va a ser tan mago de ingresar los 81 campos? Todos nosotros, lo siguen haciendo. No, hoy sigue pasando y te Sí, sí, mandan seguro. un mail diciéndote que como es muy inseguro, que por favor las imprimas y las mandes por fax. Claro, bueno, sí, por supuesto, a todo eso voy. Exactamente. Entonces, a lo que yo voy es que ¿por qué seguimos cayendo en la insistencia de aplicar un sistema que sabemos que es vulnerable antes de aplicarlo? Sacando el tema del costo, obviamente, ¿no? Bueno, Que es el bueno, tema. parte. De todas formas, no es inútil. Ojo, no es inútil. Vos aplicas tecnología en función de lo que vas a proteger. Vos aplicas tecnología en función de lo que vas a proteger. ¿Tá? Por supuesto de que es más que tener un login y un password. ¿Sí? No cabe duda de que todos nos sentimos mucho más seguros de tener una tarjeta de coordenadas que no tenerla. ¿Sí? Es una sensación. No, yo me siento más seguro porque en realidad yo cumplo con todas las prácticas que debería tener esa tarjeta de coordenadas. La tengo yo, no la fotocopié, ¿sí? Me fijo que está en mi billetera, no la tengo guardada y sacada porque si desaparece del cajón donde la dejé. O sea, esas cosas. La cuestión es si la mayoría de los usuarios a las cuales le damos esa tecnología van a cumplir con esos parámetros y eso no va a ocurrir. Porque los usuarios que pongan password van a poner un 234. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión, es gastamos una tecnología que, ojo, que tiene un montón de atributos buenos. O sea, en primer lugar nos cambió mayoritariamente a la gente al darse cuenta de que el login y password no es suficiente y que la tarjeta coordenada es algo más que yo tengo. Pero bueno, le dimos, o sea, es como, poniendo a ver otro ejemplo, Sí, es una capa más de seguridad. pusimos el cinturón de seguridad, ¿sí? Y la gente puede seguir andando en el auto sin el cinturón de seguridad. Entonces alguien dice, no, pero sabes que yo no quiero que me mueran más nadie, vamos a ponerle airbag. El airbag no es opción. El airbag va a tener todos los atributos porque el tipo choca y se le va a levantar. El cinturón de seguridad sigue estando bajo el criterio de que el tipo no, porque todas las cosas que decimos. ¿Está? La tarjeta de coordenada podríamos decir que tiene una... Es decir, todavía el usuario puede seguir salteándose los niveles de seguridad. Lo otro también, el airbag en algún momento el usuario va a decir, no, que lo desactive. Por eso va el tema Pero es de que una la cuestión. seguridad tiene que ir de la mano de la concientización y la capacitación. Si yo no capacito, no concientizo tanto de puertas adentro como de puertas afuera, estamos en la misma, siempre el eslabón más débil va a ser el usuario final. Claro. Yo que estoy en una entidad financiera, ahora estamos encarando la capacitación desde no solo la gente que está, sino la gente que está entrando. Y cuando les empezamos a hablar, lo primero que les digo es, ¿ustedes qué son? Acá, ahora, ¿clientes o usuarios? Y te dicen, usuarios, somos empleados del banco. Y cuando vas al cajero automático, ¿qué sos? Y se queda. Son clientes.
Sí. Entonces vos tenés que tener la concientización de que vos estás parado de los dos lados y que a partir de vos es donde tenés que empezar a saber que la seguridad empieza a existir, existe, y que como nosotros le decimos siempre, la seguridad la hacemos entre todos, Sí, sí, con sí. ayuda de ellos y con ayuda del usuario final. Bueno, ahí el año pasado, digamos, este informe que presenté está hecho por la Comisión Federal Bancaria, no sé cuánto, no sé la sigla, FFIEC, son así. Y uno de los cambios que hizo el año pasado en las recomendaciones es justamente incorporar al usuario como primer capa de seguridad en una operación. Es decir, no simplemente mantenerlo, digamos, ignorante sobre las cosas, sino intentar entrenarlo más. Y todo esto de la barrita verde y todo eso, y no preste las cosas. Bueno, ahora en todos lados sale, no copie la tarjeta de coordenadas. Ahora, ¿sí? La gente sabe que no la tiene que copiar porque aparece por todos lados, pero durante mucho tiempo no se dijo, no se dio esa instrucción. Ahora, también lo que uno tiene que pensar es que, ¿qué me conviene más? Agarrar y poner cinturones de seguridad en todos los autos y que la gente pueda salteársela o ponerle airbag. Y ahí es donde empieza la discusión de si el usuario, por más que quiera ser un aliado, lo va a hacer. ¿Sí? Por más que sepa que la password no debe ser obvia, sí la va a poner. Y yo creo que evidentemente no. ¿Sí? Evidentemente no, porque si vos al usuario le permitís poner una password trivial, para poner una password trivial. Pero no es una cuestión, creo, de comodidad, sentido común, digamos, que vamos a hacer siempre lo mismo. ¿Cuántos tienen la misma password para la mayoría de los servicios? 80%. La estadística dice 80%. Nadie levantó la mano, acá son todos muy conscientes del tema. A ver, una última pregunta, si no se nos van los tiempos. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Ahí. ¿Acá? La última. Sí. ¿En qué situación se encuentra la posibilidad de pasar de un SSL a lo que en su momento se intentó con el SET, de tal manera que cada parte interviniente tenga su certificado y que se le atribuyó lentitud por los procesos? Sí. En realidad, SET ya fue desaparecido. Sí, por eso. Un En intento. realidad, SSL no va a desaparecer. SSL, es más, en la última conferencia de RSA de hace un mes atrás, fue por primera vez que se trató el tema de SSL como un track importante dentro de toda la conferencia, por los ataques que hubo hace poco de emisión de certificado malo, por autoridades certificantes que tuvieron que sacar de los navegadores porque emitían malos certificados. Entonces fue un tema, y estuvo la gente de Google, de gente de Facebook y no sé cuánto, y fue para el otro lado. Dijo, no, SSL ahora para todo. Por ejemplo, si uno entra en Google, si entra uno en Facebook, entra en Twitter, no sé cuánto, es SSL para todo, no es opcional. O sea, no están planes, digamos, No, autenticar a cada una de las partes de la... No, lo que pasa es que por el otro lado, eso es una capa muy fácil de implementar, que ya está implementada y que, bueno, ahora falta el tema de la capacitación. Por lo menos evita algunos de los problemas. Este robo de información, la primera vulnerabilidad, la resuelve bastante bien. ¿Sí? No el phishing, pero sí el hecho de que alguien observe el canal y eso está resuelto. Lo otro que preguntaba es sobre SET. SET no compite con SSL. SET en realidad es un protocolo que estaba orientado a un protocolo de intervenir varias partes. ¿Sí? El que tenía la tarjeta, no sé cuánto. Y eso está reemplazado ya por un protocolo que se llama 3D Secure. Que en realidad seguramente muchos lo han visto cuando dice Verify by Visa, ¿sí? O dice Mastercard Secure Code. Eso es una implementación de este protocolo 3D Secure, que en realidad utiliza mecanismos de autenticación entre las partes, pero no llega al usuario final. Al usuario final, a lo sumo, lo que le pide es una password más que tiene que poner dentro de su emisor. No sé si alguien alguna vez utilizó Verify by Visa o tuvo que hacer una compra. Bueno, tiene que tener una password y el número de tarjeta lo tiene que poner en el sitio de la tarjeta. O sea, era muy costoso implementar SET. Nosotros tenemos el privilegio de haber, creo que, implementado la única autoridad de SET acá en Argentina,
que duró 4 años, a los 4 años, digamos, Mastercard lo implementó a Argencar en ese momento, era muy complejo el sistema, realmente complejo, y al final tenía que llegar a que todos los tarjetavientes tuvieran certificado. Y era muy costoso en ese momento, porque la evaluación era que promedio un tarjetaviente en internet hacía un gasto de $20 año. Y el proceso para proteger esa operación era mucho más costoso a nivel mundial que digamos, que el beneficio. Y por eso, digamos, fue cayendo y se reemplazó por otro, que es este 3D Secure, que es lo que hoy los comercios están obligados a implementar, porque si los comercios no lo implementan, en realidad el contracargo se lo puede comer el comercio. Hoy existe la obligación de tener ese protocolo. Ahora no quieren dar, sí. Un aplauso, se lo merece.